Bien, buenas tardes. Vamos a ver el primer tema del bloque 11 eh, del ámbito de comunicación de inglés de la ESPA. En este primer vídeo vamos a ver de manera resumida la estructura gramatical que aparece en este tema, que es el imperativo, ¿vale? Una vez accedidos a la plataforma, pues tenemos aquí estos contenidos que los podéis encontrar aquí a la derecha, ¿vale? Los podéis encontrar en la zona de resumen del tema 11, ¿de acuerdo? También los tenéis subidos en Google Drive y podéis acceder a ellos a través del blog del CEPER Tabara. Bien, pues sin más dilación vamos a ver un poco en qué consiste esto del imperativo en inglés, ¿vale? El imperativo se usa principalmente para dar órdenes o instrucciones o comandos, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, en una receta, en un libro de instrucciones, en un manual, ¿de acuerdo? Es un tiempo verbal relativamente sencillo de utilizar. ¿Por qué? Porque solo tenemos que utilizar la forma base del verbo. Como veis aquí en el ejemplo, ¿veis? Nos lo indica, dice, se usa solo el verbo en infinitivo sin tú, ¿vale? Muy importante. Pues si queremos dar una orden, pues por ejemplo, come o bebe, pues sería simplemente el infinitivo. Eat, drink. En este caso va acompañado de exclamaciones para darle más énfasis, porque son órdenes, por así decirlo. En el caso de que la orden fuera negativa, como sería el caso de decir, por ejemplo, no comas o no bebas, ¿de acuerdo? Lo que tendríamos que poner delante del verbo en infinitivo sería don't. ¿Lo veis aquí? Don't. Don't eat. Don't drink. No comas, no bebas. ¿Vale? Y aquí tenéis resumido lo que hemos dicho, ¿no? Sus usos, que son órdenes, sugerencias, instrucciones, consejos y peticiones. Siempre para hacerlo de una manera más formal o más educada, pues se le puede añadir please. ¿De acuerdo? También lo podemos encontrar el infinitivo asociado a la expresión let's. Let's viene a significar en español vamos a hacer algo, ¿vale? Pues por ejemplo, si tenemos aquí let's go out, significa que vamos a salir, ¿vale? O salgamos, vamos a salir, ¿de acuerdo? En el siguiente ejemplo, let's make a cake. Pues vamos a hacer un pastel o hagamos un pastel, ¿de acuerdo? ¿Estos contenidos por qué están incluidos en la plataforma? Pues porque nos los van a exigir a la hora de realizar alguna de las tareas, como es la estructura de una receta de cocina, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque a la hora de explicar los pasos que debemos seguir, a la hora de elaborar una receta, vamos a utilizar normalmente el imperativo. Por ejemplo, corta las patatas, cut the potatoes. O por ejemplo, pela los tomates, peel the tomatoes, ¿vale? O fríe el pescado, fry the fish, ¿de acuerdo? Bueno, aquí en esta siguiente parte lo que podemos encontrar es la estructura de una receta, ¿vale? Y obviamente pues no difiere nada de una receta en español. Normalmente tendríamos los ingredientes por un lado, ingredients, el method or elaboration, que es la preparación, que diríamos en español, o los pasos a seguir para preparar algo, en este caso una receta. Y luego, por último, tips. Tips se refiere a consejos de presentación o consejos a la hora de terminar la receta o relativos a algunos ingredientes en particular, ¿vale? Bueno, pues acordaos, estas serían las tres partes de una receta. Ingredients, method of elaboration and tips. Ingredientes, preparación y consejos, que pueden ser consejos de presentación, por ejemplo. Bueno, siguiente parte está referida al instruction texts, ¿vale? Textos instructivos, ¿vale? Es como lo que os he comentado antes de un manual de instrucciones, por ejemplo, ¿no? Aquí nos dice que son aquellos que explican paso a paso un procedimiento para conseguir un objetivo. ¿De acuerdo? Pues como hemos dicho, un manual de instrucciones. Tú lo que quieres es saber cómo funciona una lavadora o cómo poner una lavadora, pues tienes que seguir una serie de pasos.
En español, pues lo más normal es que lo pongas en un orden lógico. Primero, segundo, tercero, o primero, a continuación, después, al final, ¿de acuerdo? Ahora veremos qué palabras vamos a utilizar en inglés para expresar ese orden lógico o cronológico en función de lo que estemos explicando, ¿de acuerdo? Muy importante incluir un título, ¿vale? Porque para saber este verbo, este texto instructivo a qué se refiere. Luego, a continuación, daríamos una lista de los elementos necesarios. Pues, por ejemplo, pues, si tenemos que explicar un procedimiento, qué herramientas necesitamos, o si estábamos refiriéndonos a la lavadora, qué elemento vamos a necesitar, si detergente, suavizante, lejía o lo que sea. Y a continuación ya pasaríamos a explicar los pasos en un orden cronológico. No tiene que ser cronológico exactamente, pero sí que sea lógico, ¿vale? Para que siga un orden que permita el funcionamiento de algo o que nos lleve a conseguir el objetivo que pretendemos. Y para ello, como hemos dicho antes, y por eso hemos explicado el tiempo verbal imperativo, pues vamos a necesitar verbos en imperativos, los cuales, como hemos dicho, son muy sencillos porque solo vamos a utilizar el infinitivo, sin to. Pues, por ejemplo, place, que es colocar, add, añadir, assemble, que es montar, pour, verter, ¿vale? Que son los que vamos a utilizar pues, según las instrucciones que queramos dar. También para especificar mejor o detallar mejor estas instrucciones, lo que podemos utilizar son adverbios de modo. Los adverbios de modo lo que hacen es modificar o dar matices sobre la acción a la que se refiere el verbo, ¿de acuerdo? Igual que un adjetivo modifica a un nombre, un adverbio modifica a un verbo, ¿vale? Y ejemplos de adverbios, pues tenemos por aquí tightly, que es fuertemente, carefully, cuidadosamente, smoothly, ¿vale? Suavemente, ¿vale? Pues porque no es lo mismo añade detergente, ¿vale? No es lo mismo añadir detergente ahí a cascoporro, hablando mal, que añade detergente con cuidado, cuidadosamente, ¿no? ¿Vale? Pues sería add the detergent carefully, ¿de acuerdo? Bueno, aquí también nos dices, obviamente, que si estamos haciendo un manual de instrucciones o una receta o alguna cosa, pues podemos incluir pues también gráficos o diagramas, ¿veis? Aquí tendríamos lo que es el resumen esencial de lo que sería un manual así gráficamente, ¿no? What you need, que es las cosas que necesita, pues detergente, lejía, la ropa, agua, no sé qué, ¿vale? El propósito, que sería el título, ¿de acuerdo? Pues cómo conectar la lavadora. Y luego los distintos pasos. First of all, secondly, after that, and finally. Podríamos utilizar esos secuenciadores, ¿no? Primero de todo, después o en segundo lugar, a continuación y finalmente. ¿De acuerdo? Bien. Como hemos dicho, los conectores o secuenciadores que vamos a necesitar son los que nos van a ayudar a poner estas instrucciones que queremos utilizar para este manual, pues en un orden lógico, ¿vale? Y para ello, pues vamos a utilizar, pues, los siguientes. Por ejemplo, para introducir ideas, o sea, para comenzar, pues el más normal que podemos utilizar es first, ¿de acuerdo? Que es primero o en primer lugar. A continuación, para ir enumerando los distintos pasos, pues podemos utilizar then, que significa luego, o after that, que significa después de eso, después, later, más tarde, ¿de acuerdo? Y finalmente, para concluir, pues podemos utilizar finally, que significa finalmente. Los conectores de frecuencia es muy importante que los coloquemos al principio de la frase, ¿vale? Y van a ir seguidos por una coma, ¿vale? Pues por ejemplo, aquí vamos a poner un ejemplo, ¿no? De cómo hacer una receta. A recipe. Ese sería el título. Tendríamos, por ejemplo, ingredients. Tendríamos también method, que es la preparación. Tips, y que serían los consejos de preparación. ¿De acuerdo? Voy a ponerlos en negrita para que los podamos ver mejor. ¿De acuerdo? Pues vamos a poner a salad.
Ingredients. ¿Qué vamos a necesitar para hacer esta ensalada? What ingredients do we need to prepare this salad? Pues lettuce, tomato, and salt, olive oil, vinegar. For example, ¿no? Por ejemplo. Method, pues diríamos, first of all, we wash all the ingredients. Tomatoes and lettuce. ¿Vale? Primero de todo, lavamos los ingredientes. Then, we cut the lettuce and tomatoes in little pieces. Cortamos la lechuga y los tomates en piezas pequeñas, son trozos pequeños. And finally, we add salt, vinegar and olive oil. ¿Vale? ¿Veis? Ya tenemos la secuencia. Primero de todo lavamos los ingredientes, a continuación cortamos la lechuga y los tomates en pequeñas piezas y finalmente añadimos sal, vinagre y aceite de oliva. Consejos de presentación. Pues we could serve with olives and a bit of pepper, por ejemplo. Podemos servirlo con olivas y un poco de pimienta. Eso sería un consejo de presentación. ¿De acuerdo? ¿Veis? Pues en esta receta hemos puesto en práctica, de manera muy resumida obviamente, todos los pasos que hemos visto en el resumen de este tema. Desde el uso del imperativo, ¿vale? Que sería eliminando el we, porque es dando una orden, ¿vale? A las partes de una receta en este caso o de un procedimiento, el uso de los conectores y cómo organizarlo todo, ¿vale? Pues espero que os haya servido de utilidad esta pequeña explicación y seguro que os resulta útil para la elaboración de alguna de las tareas más adelante. Un saludo.